Como cada jueves recibimos el segmento Buen Idioma al Día a cargo de mi colega Cristian Martínez. Cristian, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, qué placer compartir contigo este espacio hoy, Lady Mari. El placer es todo mío, Cristian. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos hacen llegar nuestros televidentes a través del correo @buenidioma, consultas @buenidioma.com, Cristian. Muchos televidentes se comunican con nosotros no solamente por el correo, sino también por las otras plataformas digitales. Y la pregunta llega, ¿cómo se pronuncian las letras B y V? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que esos son los nombres recomendados para esas letras, B y V. Es cierto que en el ámbito escolar a veces se usan otras denominaciones que por supuesto son válidas, pero lo recomendado es B y V para esas letras. Otras denominaciones como por ejemplo B larga, B corta y seguro algunas otras que los televidentes conocen. Con relación a la pregunta de cómo se pronuncian estas letras, lo adecuado en el español actual es que se pronuncien como bilabiales, o sea, B y V. Se unen el labio de arriba con el de abajo para pronunciar estas letras. Son entonces bilabiales, o sea, se unen los dos labios. Sin embargo, no debe pronunciarse la V como labiodental, o sea, uniendo el labio de arriba con los dientes de abajo. O sea, no deberíamos decir vaca, por ejemplo. Lo correcto y lo adecuado en el español actual es que digamos vaca, y por eso es que existen los homófonos que mantienen la misma pronunciación. Vaca con V, por supuesto el animal, y vaca con B sería el portaequipajes, ese instrumento que vemos arriba de los carros, por ejemplo, para llevar los maletines. Esa es la vaca del carro, por ejemplo. Y en el caso de México, ¿se puede escribir también con J? Es otra de las preguntas que nos llega. Sí, se puede escribir con J. México puede ser con X o con J. Sin embargo, lo recomendado por las academias de la lengua española es que se mantenga la X, cuya pronunciación sería como J en este caso. Sí. También podríamos decir mexicano, escribirlo con J, sin embargo, como México en su propio país usan la grafía con X, lo que indican las academias es que entonces respetemos eso y la escribamos con X entonces. Pero también no estaríamos incurriendo no en es ningún incorrecto, error. exacto. También ocurre lo mismo con Texas, que a veces escuchamos una pronunciación anglicada de este topónimo y hay quienes dicen Texas, pero lo recomendado por las academias es que digamos Texas. Lo mismo con Oaxaca. Bacalao, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho. Hay personas que piensan que lo correcto es decir bacalado y sin embargo esto se trata de una ultracorrección, de una hipercorrección, porque existe la tendencia de que esta terminación AO es incorrecta. Sin embargo, hay palabras que sí mantienen esta terminación y por tanto lo adecuado es que digamos bacalao, como mismo diríamos marianao y no marianado, para referirnos a este municipio de La Habana. Cristian, seguimos respondiendo preguntas de nuestros televidentes. ¿Por qué mamuts no lleva tilde si es aguda y termina en S? Exacto, esta es una pregunta que nos envían con frecuencia, no necesariamente con la palabra mamuts, sino con otras que también cumplen con esta característica. Y es que desde primaria nos enseñan que las agudas cuando terminan en NS vocal deben llevar tilde. Sin embargo, mamuts, o sea, ese plural de mamut, no lleva tilde porque la regla, lo que a veces se nos olvida aclarar en las escuelas, es que cuando delante de esa S hay otra consonante, como es el caso de mamuts, ahí no se cumple la regla y por tanto no debería llevar tilde. Una pregunta que es de interés para muchos de los colegas incluso, ¿se dice estadio o estadio? Esta pregunta, Lady, es muy frecuente, esa ha sido histórica a lo largo de lo que lleva la sección Buen Idioma, así mismo. ¿Qué pasa con estadio? La única variante aceptada en el diccionario académico es esa, estadio, no solo cuando significa recinto deportivo, sino también cuando significa periodo o fase de un proceso. Así que lo adecuado es hablar, por ejemplo, en el ámbito médico de que un paciente está en estadio terminal en lugar de en estadio terminal. Eso es lo adecuado, estadio terminal y no estadio. Sin embargo, ¿qué ocurre con esto, Lady? Hay palabras que a veces los hablantes, para diferenciar los significados, quieren usar esta tilde y quieren diferenciarlo completamente de estadio del recinto deportivo. Sí. Y entonces por eso es que surge esta variante estadio. Quizás en un futuro puede que tanta sea su uso, como lo está haciendo realmente ahora, tanto sea su uso que termine por aceptarse estadio. Eso no lo sabemos, los hablantes al final, los verdaderos dueños del idioma, serán los que acuñen o no esta palabra. Algo parecido ocurre con carácter. Cuando te digo, a ver, Lady, busca ahí en tu celular y encuéntrame el carácter de la ñ. Aquí lo habitual es que sea el carácter de la ñ, porque tenemos el plural caracteres. Y eso ocurre también con carácter, lo mismo que con estadio, que para diferenciar el carácter de una persona, por ejemplo, se usa entonces carácter para referirse al signo de escritura. Sin embargo, en este caso, las academias también recomiendan
que se diga carácter. Los hablantes al final, lo insisto en ello, decidirán si haya que deslindar estos significados y buscar una nueva palabra para ello. En el caso de los adverbios, ¿dónde se pone la tilde en aquellos que terminan en mente? Esta tilde se debe a si el adjetivo de ese adverbio lleva tilde. Por ejemplo, si decimos cortésmente, uno piensa cortés lleva tilde cortés, sí. Entonces cortésmente también debe llevar tilde. Así que para acentuar los adverbios terminados en mente, lo indicado es pensar en ese adjetivo y si originalmente llevaba tilde, entonces hay que mantenerla. Una duda relacionada con esto que quizás algunos profesores nos están viendo, sobre todo de español, es que estas palabras no son dítonas, o sea, tienen dos fuerzas de pronunciación. Por ejemplo, cortés, ahí en tes y en men. Así que estas palabras son dítonas y por tanto no entrarían dentro de la clasificación de palabras llanas como a veces se enseña inadecuadamente. También ocurre algo parecido con relación a cómo clasificar las palabras por su acentuación y es con los monosílabos. A veces se dice sol es una palabra aguda y no. Esas palabras son monosílabas y por tanto no entran dentro de la clasificación para ser palabras agudas. Deben tener más una sílaba para que entonces haya una última, penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima sílaba. Cristian, recibimos otras preguntas de nuestros televidentes que ahora mismo están conectados con el espacio. ¿Cuál es la escritura correcta del nombre de la capital de Cuba? Algunos televidentes quizás dirán, bueno, ¿por qué aclarar esto tan obvio quizás? Bueno, es que aún se sigue viendo de manera incorrecta el nombre de la capital. Y yo recuerdo que años atrás había incluso debate cuál era el nombre correcto. Y lo reitero, de acuerdo con el Diccionario Geográfico de Cuba y con las instituciones encargadas de normalizar, de estandarizar los nombres geográficos en nuestro país, el nombre de la capital de Cuba es La Habana. Ahí la se escribe con mayúscula inicial porque forma parte de ese topónimo. Así que lo adecuado para la capital, que incluso está así en la Constitución, es La Habana, la, por supuesto, con mayúscula. Si queremos decir la ciudad de La Habana, para referirnos a la urbe, esa ciudad no forma parte del nombre y por tanto lo adecuado es que se escriba con minúscula. Cristian, una duda que nos llega a través de las redes sociales y que también es de mucho interés para los medios de comunicación. ¿Los cargos se escriben con mayúscula inicial? Lo que recomiendan las academias de la lengua española es que los cargos, con independencia del grado que tengan, se escriban con minúscula. Así que presidente, primer ministro, primer secretario y los demás deben escribirse con minúscula. Eso es lo que recomiendan las academias. No es menos cierto que a veces por relevancia, en el caso de presidente, por ejemplo, se escribe con mayúscula inicial. Sin embargo, las academias lo que aconsejan es que sometan todos los cargos a la minúscula inicial porque al final son nombres comunes y no nombres propios. ¿Y en el caso de comandante general, por ejemplo? Sí, los grados militares también. Lo recomendable, lo que norman las academias de la lengua en la ortografía de la lengua española es que se escriban con minúscula inicial, con independencia del rango. O sea, tanto general como soldado, por ejemplo, deben escribirse con minúscula. Aquí ocurre lo mismo de la mayúscula de relevancia. Yo sé que algunos televidentes dirán, alguien me escribía hace unos días, Lady, y me decía, este muchacho, así lo voy a decir, este muchacho está loco, ¿cómo va a explicar esas cosas en televisión? Y no, para eso hay una norma que es la que explica todas estas cuestiones, es la ortografía de la lengua española publicada en el año 2010, aprobada por todas las academias de la lengua española, incluida por supuesto la Academia Cubana de la Lengua, que este año, por cierto, celebra su centenario. Cristian, en el caso de República de Cuba. Bueno, en ese caso ahí, como es el nombre oficial del país, ahí República y Cuba serían los que llevan mayúscula inicial. Vamos a continuar con otras interrogantes. Lo preguntas, Lady, por si algún televidente no le queda claro, por ejemplo, cuando decimos el presidente de la República o el presidente de la República de Cuba. Ahí el cargo con minúscula, pero lo demás sí va con mayúscula inicial. Válido. Y en el caso de las asignaturas, ¿cómo es correcto la escritura? Deben escribirse con mayúscula inicial en las palabras que le integran. Así que matemática, por supuesto con mayúscula. Lengua española, por supuesto con mayúscula. ¿De qué va a depender si se escriba o no con mayúscula? De la extensión que tenga el nombre de la asignatura. Introducción a la ética y deontología del periodismo. Esa quizás es un nombre más extenso y quizás lo recomendable en ese caso, si es extenso, es que se escriba solamente con mayúscula inicial en la primera palabra. Y en el caso, por ejemplo, de lengua española, sí sería LE con mayúscula, exactamente. Vamos a continuar dando respuesta a nuestros televidentes de Buen Idioma al Día. ¿Cómo se escribe la expresión Océano Atlántico, por ejemplo?
A mí me encantan estas preguntas porque yo sé la utilidad que tiene la sección, sobre todo en el ámbito educativo. Y es que esto aún sigue siendo un error muy frecuente, no solo en el ámbito educativo, sino también en los medios de comunicación. Recuerden que el proyecto Buen Idioma se enfoca también en los medios, en los periodistas, en los comunicadores. ¿Qué pasa con Océano Atlántico? Lo que norma la ortografía académica es que el sustantivo genérico que acompaña determinados accidentes geográficos se escribe con minúscula inicial, porque es el común para los demás. Por ejemplo, Océano Atlántico, Océano Pacífico, ahí océano se escribe con minúscula. Lo mismo cabría decir de Golfo de México, sí. Golfo con minúscula, Mar Caribe, mar con minúscula. Eso es lo que norman las academias. Vamos a continuar respondiendo interrogantes. En el caso de Don Quijote es muy frecuente también esta duda. ¿Ese don lleva mayúscula inicial? Tradicionalmente hemos escrito Don Quijote con el don con mayúscula inicial. Sin embargo, en la publicación de la ortografía académica en el año 2010 normaron que todos los tratamientos se escriban con minúscula. Así que Don ahí se escribe con minúscula. Don y Quijote, que es el nombre del personaje, por supuesto, sí con mayúscula. Don Mariano, Doña Leonor, con minúscula, Don y Doña. Otro frecuente en el ámbito educativo, Sor Juana Inés de la Cruz. Ese Sor no forma parte del nombre y por tanto debe escribirse con minúscula. ¿Expresidente Cristian se escribe en una sola palabra o en dos? ¿Cuál es lo correcto? Aunque en algunas ocasiones, o sea, antes de 2010, aunque ex se escribía separado de la palabra, lo que norma la ortografía desde el año 2010, insisto, porque algunas personas se preguntan, bueno, ¿y desde cuándo cambió la regla? Por eso es que insisto en la obra y en cuándo se publicó. Desde 2010, los prefijos, incluido ex, se escriben soldados a la palabra siempre y cuando esta base sea una sola palabra. Diremos pues expresidente escrito en una sola palabra. Sin embargo, habría que decir ex primer ministro en tres palabras, porque ahí ex ya no está afectando a una sola, sino que afecta a una base que técnicamente se llama pluriverbal, o sea, está formada por dos palabras. Continuamos respondiendo preguntas de nuestros televidentes. ¿Psicología se escribe necesariamente con P inicial o no? Aunque los psicólogos ahora se pongan bravos conmigo, yo reitero algo que se publicó también en la ortografía académica, y es que ya es admisible escribir psicología sin esa P inicial. No es menos cierto que en registros cultos, en registros formales, aún incluso los propios psicólogos, los propios psiquiatras, siguen escribiendo esa P inicial, pero al final esa P no se pronuncia y por tanto lo que quizás ocurre en un futuro, eso no lo sabemos, es que se pierde esa P etimológica que aún se mantiene, que aún está muy viva, pero esa P inicial no se pronuncia y puede que, o sea, ya es admisible quitarla, pero puede que en un futuro quizás nos quedemos con psicología sin esa P inicial. Una pregunta muy curiosa, ¿la palabra concreta está en el diccionario, Cristian? Yo creo que es hasta difícil de pronunciar esa palabra. Terrible. Pero al final muchas personas piensan que sí, pero nunca ha estado esa palabra en el diccionario académico. Es un mito lingüístico de que esa palabra se haya incorporado en algún momento. Lo apropiado es que digamos concreta. Así que no hay por qué señalar la incorrección. Bueno, creo que lo dije mal. Croqueta, esa es la forma adecuada. ¿Por qué, Cristian, en el diccionario palabras incorrectas como almóndiga? Almóndiga sí está en el diccionario. ¿Y por qué? Si es una palabra que hoy día no debemos usarla en lugar de albóndiga, que es lo apropiado, porque el diccionario recoge términos que se usaron en otras épocas. Y si uno está leyendo un libro de hace 3 siglos y se encuentra esa palabra, bueno, va al diccionario a ver por qué estaba esa palabra, porque esa variante ya no se usa hoy día. Y eso es lo que podemos corroborar en el diccionario académico. Almóndiga, si lo consultamos, va a decir que es una voz desusada y que incluso desde aquella época era vulgar. Muchísimas gracias, Cristian, por estas precisiones muy oportunas, no solamente para nuestros televidentes, sino también para nuestros colegas, nuestros compañeros de los medios de comunicación. Háblese sin manchas. Así mismo. Muchas Buen gracias. idioma al día.